Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre. Bienvenidos a un nuevo programa de 7.000 millones, un programa muy particular porque vamos a estar hablando de Fidel Alejandro Castro Ruz. Ahí teníamos a su hermano anunciando su fallecimiento, uno de los personajes centrales de la vida política cubana y de la vida política de América Latina y tal vez del mundo en más de la última media década. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Jorge? Bien. Muchos dicen de que con la muerte de Fidel Castro, gran parte de la historia del siglo XX llegó a su fin. Hoy vamos a estar profundizando en la vida del líder cubano, hijo de un terrateniente cubano, lideró la revolución en su país para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Sí, les proponemos ver la primera parte de esta biografía. En un rato vamos a estar charlando con Susana Mangana. Obviamente vamos a hablar de sus relaciones con Estados Unidos, de la cantidad de décadas que se mantuvo en el poder, del relevo con Raúl Castro. También vamos a hablar de las últimas novedades que generó el gobierno cubano en la relación con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en el futuro con el triunfo de Donald Trump en la primera potencia mundial? También vamos a hablar de un vuelo de American que llegó en esta jornada. Por primera vez se realizó hoy un vuelo de American que une Miami con La Habana. Esto también es muy significativo sobre la apertura que se está viviendo y sobre las relaciones que pueden volver a cambiar con el triunfo de Donald Trump. Pero comenzamos repasando los primeros años de Fidel Castro. Sí, una figura que generó amores y odio, ¿no? Mucha gente que lamentó su muerte, muchos que, bueno, la están festejando. También hablaremos de esto en este programa especial de 7.000 millones. Con la muerte de Fidel Castro, desaparece una figura central de la segunda mitad del siglo XX. Castro construyó un Estado comunista en la vereda de enfrente de Estados Unidos y durante 5 décadas desafió todos los esfuerzos por derrocarlo. A pesar del colapso de la Unión Soviética, Castro mantuvo su ideología y mantuvo un cierto misticismo en partes del mundo que lucharon contra el colonialismo y la explotación. Su salud era débil, desde que en 2006 una oclusión intestinal casi lo mata. 2 años después cedió el poder a su hermano, Raúl. Su ambición lo llevó a tomar el poder de Cuba con tan solo 32 años, en contra de todos los pronósticos, para transformarla en una nación comunista que sus enemigos pensaron que no duraría. Desde la pequeña nación isla, el revolucionario inspiró a simpatizantes alrededor del mundo con su retórica feroz que motivó a los cubanos primero a la revolución y luego a la resistencia contra su vecino, Estados Unidos. Fidel Castro ganó primero reconocimiento internacional al liderar una guerrilla que con el apoyo popular derrocó al dictador Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Las bolas irán desapareciendo cada vez más a medida que pasa el tiempo, se vea la firmeza de la revolución, su estabilidad, su inconmovible respaldo de pueblo, su línea recta y justiciera, su política invariable, siempre buscando la justicia, rectificando los errores y las cosas malas del pasado, llevando el mayor número de beneficios al pueblo. En fin, eso nos iremos acostumbrando a la alegría de la libertad. Desde el principio, Castro tuvo una visión clara, casi matemática, de su revolución socialista y los beneficios que traería para Cuba.
Él y su compañero revolucionario Ernesto Che Guevara transformaron un país conocido como el burdel del Caribe, prohibiendo la apuesta y la prostitución y brindando a los cubanos acceso a la mejor salud y educación del mundo en desarrollo. Ya fuera a favor o en contra, esta transformación captó la atención del mundo, incluyendo la de la prensa y de figuras icónicas como el renombrado autor Ernest Hemingway. 1 de enero de 1900. Bueno, en un ratito vamos a estar en esa relación tan particular que mantuvo con Estados Unidos, con Rusia. Vamos a hablar sobre uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad, como seguramente fue en el año 1962 la crisis de los misiles, con la instalación por parte de la Unión Soviética, en aquel momento, de misiles que estaban apuntando hacia Estados Unidos, y algunos días en los que el mundo pudo estar, tal vez los días en que estuvo más cerca de la autodestrucción a través de una guerra nuclear. De eso vamos a hablar en un ratito. Sí, Fidel Castro, que sin lugar a dudas fue una figura emblemática que muchas veces habló de su muerte, ¿no? Por estos últimos años, después del 2008, que le cedió el poder a su hermano, que prácticamente desapareció del mapa. Su última aparición en público fue en el cierre del 7º Congreso del Partido Comunista en Cuba. Esa fue la última vez que habló y de cierta forma se despidió de su pueblo en esa oportunidad. Vamos a estar compartiendo también ese discurso de Fidel Castro. Pero bueno, todo lo que ha generado en estos años, ¿no? El líder cubano, como decíamos, muy odiado y también muy querido, pero se mantuvo 50 años en el poder. Sí, vamos a ver, por ejemplo, algunas de las últimas reuniones que mantuvo. Me viene a la memoria reuniones con Hugo Chávez, muchas, también, que se transformó en un socio estratégico después de la caída de la Unión Soviética. Reuniones, por ejemplo, también con Vladimir Putin en los últimos años que mantuvo, y con algún otro líder de América. Se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, también lo hizo con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a compartir algunos otros datos biográficos. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. La figura ruda y barbada de Fidel Castro alcanzó un estatus cuasi místico que se terminó de sellar con su constante enfrentamiento a Estados Unidos. Su posición antiamericana lo hizo blanco de una serie de intentos de Washington para removerlo del poder, incluyendo una invasión frustrada en Bahía de Cochinos por parte de más de 1000 ciudadanos cubanos exiliados, entrenados y financiados por la CIA. Esta asociación luego derivó en extraños intentos de asesinato. Cuando Estados Unidos rompió relaciones con el gobierno de La Habana, Castro se alineó con Moscú, con lo que logró durante 3 décadas un abastecimiento constante a Cuba, desde armas de guerra hasta manteca. Esta alianza demostró ser poderosa y alejó a Cuba aún más de Estados Unidos. El 16 de octubre de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue informado de que la Unión Soviética había posicionado misiles nucleares en Cuba a tan solo 145 kilómetros de la costa de Florida. El 28 de octubre, tras 13 días de tensión y con el mundo al borde de una guerra nuclear, el premier soviético, Nikita Khrushchev, aceptó retirar los misiles a cambio de la promesa de Kennedy de no invadir nunca la isla. En sus últimos años de vida, Fidel Castro estuvo alejado de las posiciones de poder. Escribía columnas en el periódico Granma sobre temas mundiales y ocasionalmente se encontraba con líderes extranjeros que visitaban el país. Aparte de eso, vivió en semi-ocultamiento. Su muerte, que en su momento pudo suponer una interrogante sobre el futuro de Cuba, no debería generar una crisis, mientras Raúl Castro, de 85 años, se mantiene firme en el poder. De todos modos, el fallecimiento del hombre que para los cubanos es el comandante, o simplemente Fidel, deja un enorme vacío sobre el país que gobernó por décadas. Que la dedicatoria escrita por Fidel para Cacho, genio de la cultura. Hora 21, 15 minutos en Montevideo, Uruguay, 19, 15 minutos en La Habana, Cuba. Nos vamos con la señal de nuestra agencia Reuters a la Plaza de la Revolución, donde están transcurriendo la primera parte de los homenajes a Fidel Alejandro Castro Ruz. Por allí está yendo a ofrecer su saludo la ciudadanía cubana. Sí, un equipo de televisión nacional está viajando hacia Cuba, conformado por Fabián Cardoso con la cámara de Rodrigo Esteves, para cubrir desde allí y en primera persona cómo está viviendo Cuba esta pérdida, ¿no? Como les decíamos, el pueblo cubano, que como vemos en imágenes, llora la muerte de su líder Fidel Castro.
Las cenizas de Fidel Castro fue cremado como él quería, lo anunció así su hermano Raúl. Recorrerán toda la isla para que todas las personas tengan esa posibilidad de darle un último adiós. Bien, 72.000 metros cuadrados, esa famosa plaza donde dio muchísimos de sus discursos populares Fidel Castro y donde ahora están transcurriendo este inicio de los homenajes. Mañana va a haber un gran acto público, por eso el viaje de la delegación gubernamental, como hay delegaciones también de otros varios países que van a estar llegando hacia La Habana. Ahora vamos a ir a la primera pausa en 7.000 millones y al regreso vamos a profundizar en esa relación conflictiva entre Cuba y Estados Unidos, todo lo que fue el embargo y este último tiempo con el encuentro entre Barack Obama y el presidente Raúl Castro. Sí, vamos a repasar, por ejemplo, temas que decía Raúl Castro en una conferencia de prensa. No es habitual que Raúl Castro dé conferencias de prensa. En esa conferencia de prensa se le preguntaba específicamente por el tema de los derechos humanos y allí Raúl Castro se refería justamente a la cantidad de derechos humanos que están definidos por Naciones Unidas y que hay muchos países que no los cumplen. Vamos a recordar ese momento, ese diálogo con Barack Obama. Venimos entonces en unos minutos. Ya volvemos con 7.000 millones. Este martes recibiremos al diputado del Frente Amplio, Luis Puig, para hablar sobre la comisión investigadora respecto del espionaje militar en democracia. También conversaremos con las autoras del libro Row, 13 cocineros y 13 productos de Uruguay. Relajo pero con orden es el nuevo disco de Trotsky y Vengarán y sus integrantes estarán aquí para presentarlo. Ya lo saben, desde las 9 de la mañana por Televisión Nacional. Arias. Presente. Bertolini. Presente. Méndez. Presente. 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 La tercera cuota del impuesto de primaria vence el 9 de diciembre. Es obligatorio para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. Pagá vía web, en cajeros automáticos o redes de cobranza. Impuesto de primaria. Decí presente. Con otros ojos el mundo de la salud pública. Mirar de nuevo. Martes a las 23. En el próximo episodio de Titanic. Nunca necesitaremos botes salvavidas para cada pasajero. Son ferry. Habrá tiquetes de tercera clase gratis para todos ustedes. ¿Tercera clase? No será tan malo. La vida es un riesgo cotidiano. La verdad es, el hombre tal vez los hunda. Así la naturaleza no pueda. Titanic. Jueves a las 22. Seguimos con 7.000 millones. De enero de 1959 triunfa la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, dando paso al régimen comandado por Fidel Castro primero y ahora por Raúl. En 1960, el Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente Dwight Eisenhower a establecer y mantener un embargo total sobre todo el comercio con la isla. En el 61 rompen relaciones diplomáticas y Estados Unidos propicia en abril el intento de invasión de Cuba por la Bahía de Cochinos. Castro proclama el carácter socialista, marxista-leninista de la revolución. En 1962, en febrero, tras la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, John Kennedy ordena el embargo total sobre Cuba y la Casa Blanca prohíbe la ayuda a ese país y a cualquier otro que brinde asistencia a la isla. Ese mismo año se produce la crisis de los misiles. El presidente Kennedy anuncia que se descubrieron en Cuba misiles ofensivos de la Unión Soviética. El premier ruso Nikita Khrushchev acepta finalmente retirar los 42 misiles que ya estaban montados en San Cristóbal. A cambio, Estados Unidos se compromete a no seguir adelante con su amenaza de invadir la isla.
A finales de los 60 y hasta mediados de los 70, Estados Unidos promueve facilidades para quienes lleguen desde la isla. En el 77, el gobierno de Jimmy Carter aprueba el establecimiento de secciones de intereses para resolver cuestiones bilaterales. En 1980, entre abril y septiembre, salen del puerto cubano de Mariel unas 130.000 personas hacia Estados Unidos. Washington acentúa el embargo radicalizando la propaganda, controlando las comunicaciones y estableciendo leyes más restrictivas. En el 90, el gobierno cubano decreta el periodo especial en tiempos de paz, por el que impone restricciones en el consumo y la economía. Es que la caída de los regímenes comunistas en los años anteriores ha provocado el desabastecimiento del mercado cubano y la escasez de petróleo. En 1994 se produce la crisis de los balseros. Unos 37.000 cubanos se lanzan al mar para intentar llegar a Estados Unidos en medio de una crisis económica. En 2001, el presidente George Bush anuncia que aplicará con mayor rigor el embargo a la isla. En 2008, tras 2 años de graves problemas de salud, Fidel Castro anuncia su retiro y abre un nuevo camino para Cuba con su hermano Raúl al frente. En 2009, en abril, el presidente Barack Obama levanta las restricciones a los viajes de familiares y los envíos de remesas a Cuba. En 2010, Obama también flexibiliza las visitas de estadounidenses. En diciembre de 2014, tras meses de negociaciones secretas, Washington y La Habana abren el camino para normalizar las relaciones diplomáticas. Bien, un anuncio que sorprendió a muchos cuando esas negociaciones secretas realmente fueron secretas y nos enteramos después que Estados Unidos y Cuba estaban un camino buscando reiniciar las relaciones diplomáticas tras años durísimos, como por ejemplo uno de los que repasábamos allí, cuando los principales actores de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron como lugar de enfrentamiento Cuba con misiles nucleares preparados para ser dirigidos hacia Estados Unidos. Esto fue un momento crítico que después tuvo su contraparte positiva, porque a partir de allí Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a trabajar para lograr acuerdos que pudieran disminuir la problemática vinculada a las armas nucleares. Sí, y toda esta historia evolucionó, como veíamos, con la aparición del presidente estadounidense Barack Obama, ¿no? Porque fue el primer presidente de Estados Unidos que visitó Cuba en los últimos 50 años. Fue en marzo de este año esa histórica visita en la que compartió un discurso que seguramente quedará en la historia con el presidente Raúl Castro. Hablaron sobre los derechos humanos, se tocó el tema del embargo y bueno, se intentó avanzar en una situación que estaba bastante estancada y que ahora habrá que ver qué es lo que sucede con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya dijo que para que se lleve adelante todo esto que había desarrollado la administración de Barack Obama, bueno, habrá que rever el acuerdo con Cuba para establecer si realmente se va a lograr o no. Ya el pueblo cubano se expresó sobre estas palabras de Donald Trump y dijo que Estados Unidos de todas formas no le ha dado nada a Cuba, o sea que si Donald Trump no quiere llevar adelante el acuerdo tampoco les estarían quitando nada. Hay que ver qué pasa ahora. Sí, les proponemos repasar un par de minutos de lo que fue aquella conferencia de prensa conjunta histórica de Raúl Castro y Barack Obama. Buenas tardes, President Castro, to you, the Cuban government and the Cuban people. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. El destino de Cuba no va a ser decidido por los Estados Unidos o cualquier otra nación. Cuba es un país soberano, tiene un gran orgullo de serlo y el futuro de Cuba va a ser decidido por los cubanos, no por alguien más. Y es por esto que voy a continuar haciéndole un llamado al Congreso a levantar el bloqueo
Y esto va a permitirle al presidente Castro mostrar que está listo a asumir mayores negociaciones. Como le indiqué al presidente Castro, pienso que dos cosas podrían ayudar a acelerar el ritmo para ponerle fin al bloqueo. El primero, en el grado que nosotros tomemos ventaja de los cambios existentes que ya hemos hecho y veamos avances, eso va a ayudar a validar este cambio en la política. Cuando vaya al encuentro con empresarios esta tarde, pienso que vamos a reunirnos con algunos cubanos jóvenes que siguen entrenándose en el uso de Internet. Eso construye un paso para el levantamiento del bloqueo. Y en segundo, hay que revisar el tema de los derechos humanos. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo cumplen los 61 derechos humanos? Eso es señalado ahí. Y civiles, en su conjunto. ¿Qué país los cumple todos? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros. Y entre esos estamos nosotros. De esos mencionados 61 son. Cuba cumple 47. Habrá otros que cumplan más y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Vamos a trabajar para que todos podamos cumplir todos los derechos humanos. Eso es así. Un encuentro y un restablecimiento de relaciones diplomáticas que sorprendió a muchos y sigue sorprendiendo a muchos, incluso en América Latina, donde las posiciones siempre estuvieron tan radicalizadas a favor y en contra de la Revolución Cubana en 1959 y todas las décadas que siguieron a esa revolución. Mucha gente quedó fuera de juego, se puede decir, luego de lo que fue este encuentro, esta reunión, este restablecimiento de relaciones diplomáticas, que ahora puede volver a cambiar con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Sí, y para profundizar sobre este tema es que recibimos a nuestra columnista Susana Mangana. Susana, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Efectivamente, una imagen también histórica, ¿no? Obama ha tenido algunas de estas imágenes que son ya parte de su historia, pero también de buena parte de la historia del mundo, ¿no? Como fue aquel discurso en el Cairo en el 2008, pero también el deshielo en las relaciones con Cuba, que yo creo que es uno de los hitos más importantes que ha marcado la administración Obama, si acaso podemos hablar de un hito positivo, ¿no? ¿Qué cambia en la historia mundial con la muerte de Fidel Castro? Bueno, es bastante importante, yo creo, destacar como una muerte que casi era anunciada, ¿no? Porque el hombre ya venía de una seguidilla de enfermedades, pero además producto de la vejez. También 90 años tenía el presidente o expresidente ya Fidel Castro, con lo cual no podemos estar sorprendidos por su muerte. Pero yo creo que nos embargó a todos un poco una especie de un dejo de nostalgia, ¿no? Yo creo que con Fidel Castro se moría también un estilo de hacer política, pero también buena parte de ese mundo que conocíamos. El siglo XX murió definitivamente. Sé que estamos en el siglo XXI, pero pesan hoy muchas más incertidumbres que certezas. Yo creo que Castro daba certezas, daba seguridades a un mundo que entendía cuál era ese discurso, esa posición antiimperialista, esa posición antiestadounidense, antiembargo, y que ahora una vez más estamos un poquito, nos han movido el piso otra vez, ¿no? Muy recientemente con el triunfo electoral de un personaje como es en toda regla el señor Donald Trump, pero es que además ahora también con la muerte de un Fidel Castro vuelven a elevarse otra vez muchísimas preguntas, pero también algunas señales de alarma. ¿Qué mundo nos toca gestionar? ¿Qué mundo nos va a tocar vivir en este atribulado siglo XXI? Sí, se ha hablado mucho de Fidel por estas horas, que falleció a sus 90 años, pero su hermano Raúl, que está comandando la revolución ahora, está comandando el gobierno
en Cuba tiene 85 años. Claro, bueno, no es la primera vez que vemos familias muy longevas y personas en el gobierno que yo por lo menos el objeto de estudio que siempre investigo, que es Oriente Medio, tiene también dirigentes muy vetustos, ¿verdad? Lo que cabe preguntarse es, ¿hay un proceso de cambio en marcha? Yo creo que era cierto, a los cubanos en estos momentos no les han regalado nada, es decir, el deshielo todavía no se ha traducido realmente en un beneficio como tal, no por lo menos muy tangible para la población cubana. Lo que sí creo es que hay algo imparable y es esas ansias de mayor democratización, de mayor liberalización de la política en Cuba, y eso emana del mismo pueblo y sus peticiones, ¿verdad?, al régimen. Hoy están conmovidos por la muerte de Fidel Castro, pero yo creo que va a ser bastante difícil que el presidente Trump pueda deshacer el camino andado, entre otras cosas porque se echaría en contra también a buena parte de las empresas, pero de todos aquellos que también están especulando con hacer pingües beneficios en Cuba. Recordemos que Cuba ya no vive solo de la caña de azúcar, ni mucho menos, sino que el turismo también es un sector muy pujante y muy importante en cuanto al retorno en beneficios que ofrece ese país y para las empresas que están allí instaladas, por ejemplo, las españolas con las cadenas hoteleras de Meliá y otras. Donald Trump ya dijo algo de que puede cambiar su estrategia con Cuba. Del otro lado, el que está y sigue estando es Raúl Castro, porque desde el 2008 está en el poder, y ya Fidel Castro, cuando visitó Obama a Cuba, dijo que él no estaba de acuerdo, que él no tenía que pedirle nada, no necesitaba nada de los Estados Unidos. ¿Puede cambiar algo o, como esto lo encaró Raúl, siga adelante igual, por más que no esté Fidel? Bueno, yo creo que realmente vimos un discurso bastante conciliador de parte de Raúl Castro, es decir, decía, nosotros cumplimos con 40 o 41 de esos derechos, hay otros países que cumplen más, pero otros menos. Y yo creo que en ese sentido va a pesar sobre la administración Trump tanta otra incógnita, tanta otra urgencia, por ejemplo, todo el entresijo y el entramado de conflictos que hay, los cuales narramos casi semana a semana porque la coyuntura nos obliga en Oriente Medio, el combate al Estado Islámico Daesh, cerrar la crisis de Siria, que todavía no se sabe cómo va a salirse de ese atolladero, la crisis de Libia, de Afganistán, de Irak, pero además tenemos toda la relación también no solo económica, sino también bilateral desde el punto de vista político y diplomático con China. Es decir, yo creo que el señor Trump va a tener otras preocupaciones, además de Cuba, con lo cual yo creo que tenemos que por ahora tomar con pinzas las declaraciones de Trump hasta que llegue a ser efectivamente, digamos, hasta que sea el inquilino verdadero de la Casa Blanca, hasta que empiece a tomar realmente no anuncios, sino ya medidas concretas. Por ahora son especulaciones. Yo creo que hay otros intereses también que van a jugar un rol ahí, como dije antes, las empresas también norteamericanas que quieren continuar o que quieren empezar realmente a reactivar su trato y sobre todo sus negocios en la isla, pero también yo creo que hay que dar un voto de confianza a Cuba, ¿no? Que para muchos yo creo que esa apertura era algo ansiado y que no quieren dar marcha atrás y que van a presionar de una manera u otra, incluso también personajes ya también parte de la historia reciente de Cuba, como es el propio Papa Francisco, que se involucró y mucho en ese deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sí, también lo hizo, como veíamos en las imágenes, como expresidente, ya cuando estaba fuera de su cargo. Jimmy Carter tuvo una participación importante en lo que fue la relación con Fidel Castro y la posibilidad, era la primera vez que se veía a un expresidente, en ese caso de Estados Unidos, junto a un líder cubano, demostrando que podían dialogar, a pesar de que ya no estaba en el poder, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que Jimmy Carter pasará a la historia como el expresidente estadounidense que fue más querido, más aplaudido a nivel internacional por su gestión después de haber estado en la Casa Blanca que mientras estaba en ella. Ahora, hoy leía yo una entrevista que le hacían al filósofo de origen polaco establecido en Reino Unido, Bauman, el creador de estas obras Modernidad líquida, pero también Amor líquido y demás, que él decía que realmente lo que le preocupa es cómo hay políticos que manipulan la conciencia de las personas en sus países, pero sobre todo que sacan réditos políticos, que capitalizan el miedo, la desazón y sobre todo el temor a lo desconocido, al inmigrante. Y en ese sentido también está el discurso de Trump, esas declaraciones tan altisonantes que tanto nos llamaron la atención durante la campaña y que todavía no salimos del asombro de cómo puede haber más de 60 millones de estadounidenses que voten a una persona declaradamente o abiertamente racista, xenófobo en su discurso,
discurso, por más que ahora quiera desdecirse de parte de esos dichos, pero también ocurre en Europa, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que muere un mundo, como digo, pero empieza otro, curiosamente con dejos del pasado que creíamos ya enterrado, es decir, la vuelta a los nacionalismos rancios, la vuelta a un mundo sin matices, sin grises, donde tiene que ser blanco o negro, justamente también como era la mentalidad de los Castro, sigue siendo. Yo creo que Raúl evidentemente ha iniciado un camino que no es sencillo, quizás para nosotros mirándolo desde afuera no nos parezca que hay la suficiente apertura, y claro que no, en materia política y de democracia no, pero evidentemente para los cubanos sí han visto cambios. Por ejemplo, la posibilidad de tener su propio negocio, muchos cubanos que ahora pueden por lo menos soñar con ello y que hace unos años ni siquiera podían, o el acceso a Internet, la conectividad en la isla, por más que restringida, ¿verdad?, pero algo que antes no era posible, con lo cual yo creo que esos cambios son imparables. Ahora bien, ¿qué mundo nos toca vivir y cómo va a gestionar un Trump con narcisistas, sobre todo aquellos que lo conocen, denuncian que es una persona que le gusta tanto el halago como también le enoja cualquier tipo de insulto o algo que él entienda que hace mella en su ego, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado porque este tipo de personajes con temperamentos tan irascibles pueden tomar decisiones que no son las más cabales ni para su país ni para el resto del mundo. Yo confío en que finalmente la administración que sepa organizar y ordenar el señor Trump tendrá que tener en cuenta toda esta sumatoria de intereses, pero para mí lo destacable hoy es que muere Fidel, muere un ícono del siglo XX y con él se va también parte de ese mundo que supimos vivir, del mundo bipolar, ¿no?, de dos grandes hegemones, y que hoy evidentemente hay uno que es Estados Unidos y que además Trump parece tener una sintonía con un Putin, pero que yo no sé hasta cuándo eso va a continuar, porque Putin también se va a convertir en un personaje molesto para el propio Trump porque tiene sus propias veleidades imperialistas, concretamente hacia los países de la Europa del Este, lo que antes era la órbita moscovita, y los estados bálticos, y sin dejar de pasar de lado también el mencionar su interés por controlar territorios que le son importantes desde el punto de vista geoestratégico, por ejemplo en Asia Central, pero también en Oriente Medio, concretamente el puerto al Mediterráneo de Tartus en Siria, con lo cual yo creo que hay que ver qué decisiones va a tomar Trump, pero no hay que confundir sus declaraciones, sus discursos, con lo que van a ser decisiones políticas una vez que sea presidente. Bien, Susana, ya vamos a seguir analizando qué va a suceder en el mundo después de la muerte de Fidel Castro. Vamos a hablar también del amor y el odio que generaba Fidel Castro y cómo eso también puede haber definido las elecciones de Estados Unidos, porque este acercamiento con Cuba puede haber llevado al Partido Demócrata a perder en el estado de Florida, ¿no?, donde muchos latinos votaron en contra por esto. Ahora vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos hablando con Susana Mangana sobre la muerte de Fidel Castro. Seguimos con 7.000 millones. Bueno, y vamos a seguir adelante con este programa especial de 7.000 millones dedicado a analizar qué pasa después de Fidel Castro en Cuba y qué pasa también, por ejemplo, en este lunes 28 de noviembre, donde parece realmente sacado de una película, pero primera vez que una aerolínea como American Airlines, que representa a Estados Unidos, primera vez que llega un vuelo comercial regular a La Habana. Esto ya estaba previsto desde antes. Miami-La Habana. Hoy, entonces, American Airlines, allí estamos viendo imágenes de los pasajeros abordando. Empezó a volar de Estados Unidos a La Habana. De esta forma se transformó en la primera aerolínea estadounidense que vuelve a aterrizar en la capital cubana. American Airlines tendrá 4 viajes diarios desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Sí, otras aerolíneas estadounidenses ya vuelan a Cuba. A finales de agosto de 2016, el vuelo 387 de JetBlue hizo historia al convertirse en el primer vuelo comercial de Estados Unidos que llegó a Cuba en más de 50 años. En esa oportunidad aterrizó en la ciudad de Santa Clara. Bueno, y les contamos un poquito de historia, porque todo esto es muy reciente. En junio de 2016, parece que hubiera sido hace mucho que se reunieron Barack Obama y Raúl Castro, pero fue el 21 de marzo de este año. Increíble cómo está pasando el tiempo. En junio de 2016, el Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizó a 6 aerolíneas locales para que comenzaran a ofrecer vuelos a Cuba. Se espera que Delta Airlines envíe su primer vuelo a partir de diciembre de este año. Allí estamos viendo las imágenes cuando
se realizó una especie de ceremonia antes de partir de Miami, ¿verdad? Sí, los viajeros estadounidenses todavía necesitan permiso para viajar a Cuba. El gobierno estableció 12 categorías de viaje que permiten a los ciudadanos de Estados Unidos visitar Cuba, incluyendo visitas familiares para proyectos humanitarios y prestaciones en público, así como actividades educativas y religiosas. Muy bien, allí estaba el despegue entonces del vuelo. Lo vemos en imágenes de la agencia Reuters que llegaron hace un rato a nuestro país. Bueno, y vamos a seguir hablando ahora con Susana Mangana. Les proponemos hacer el análisis de lo que pasa y de lo que pasó durante todo este tiempo en América Latina. Muchas pasiones, muchas de ellas encontradas respecto a la figura de Fidel Castro. Efectivamente, tú decías que los latinos pueden haber votado en contra de Hillary Clinton justamente porque entendían que ese acercamiento de Obama al régimen de los Castro no se había traducido en nada, en ningún cambio tangible en la isla. Yo creo que fueron más bien los cubanos radicados en Miami sobre todo, y así lo expresaban en las horas inmediatas posterior a conocerse el triunfo de Trump. Ahora bien, aquí en América Latina supo ser un personaje extraordinario en todo sentido, ¿no? No dejaba a nadie impávido, es decir, se tomaba posición o a favor o en contra de Fidel Castro muy rápidamente, porque para algunos era un ídolo, era un libertador de los pueblos, sobre todo de América Latina, alguien que se enfrentó al capitalismo, que supo también tomar partido por lo que es la solidaridad con los pueblos, la justicia social, sobre todo para desarrollar también a su pueblo, sacarlo digamos, del oscurantismo de lo que había sido el régimen de Batista, pero para otros muchos fue el exportador de revoluciones, que también fue casi el causante, dicen algunos, de las digamos, dictaduras que ocurrieron aquí en América Latina, con lo cual nunca dejaba a alguien en el medio o tibio, ¿verdad? Siempre hay una posición polarizada. Y es que muchas veces nos olvidamos que esa Guerra Fría que se vivió entre Estados Unidos y la Unión Soviética también tuvo una Guerra Fría aquí en América Latina con países que estaban o creían estar de un lado o de otro bando, ¿no? Con lo cual eso hay ya bastantes documentos desclasificados que si uno acude a ellos puede leer sobre esa Guerra Fría en América Latina. Susana, ¿te parece si escuchamos algunos testimonios de ciudadanos cubanos y también de América Latina, algunos hablando a favor de la imagen de Fidel Castro y otros no tanto? Como cubana y como se puede sentir cualquier otra persona del país que lo aprecie, me siento muy dolida porque es un hombre que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, y que para nosotros es un ídolo, es el hombre del siglo, como todos le dicen. Todo el mundo lo queremos y él fue el que hizo esta revolución. Gracias a él tenemos estas cosas y gracias a él podemos estudiar, no tenemos que pagar sus estudios. Nosotros lo que tenemos que prepararnos para lo que se nos avecina, porque producto de esa muerte ahora que tiene que sufrir el comandante, ahora nos echan la culpa de muchas cosas, imagínese usted. Y él es único, él es único. Él es único. De verdad, muy feliz por la noticia que el señor Fidel Castro acaba de morir en la madrugada de ayer. En vista de que realmente no fue una persona que construyó, sino para mi criterio fue una persona que destruyó. Desde Venezuela, nuestra solidaridad con el pueblo cubano, con el presidente hermano Raúl Castro, con todos nuestros amigos, nuestros compañeros de la Juventud Comunista allá en Cuba, que han sido amigos nuestros, que nos recibieron, que nos han recibido a través de todos los eventos. Agradecemos toda la solidaridad que el pueblo cubano ha tenido con nosotros. Y recordaremos por siempre al comandante Fidel Castro. ¡Que viva Fidel! Más de 150.000 muertos desaparecidos por las manos del tirano ese que acaba de morir hoy, Fidel Castro. Un día como hoy estoy contenta porque la bestia, el asesino, está en el infierno. Él está en paz, estamos en paz. Cuba va a seguir siendo nuestra bandera. Porque necesitamos igualdad en el mundo, no necesitamos liberalismo económico. ¡Que viva Fidel por siempre, por los siglos de los siglos! Muchos testimonios, así escuchábamos al pasar a un venezolano que explicaba y se emocionaba lo que sentía por Fidel Castro, por la figura del mandatario cubano fallecido en las últimas horas. Y ¿cómo explicar la historia de América Latina sin mencionar a Fidel Castro y sin mencionar a quien siempre fue como su hijo predilecto en materia política, Hugo Chávez Frías, quien fue presidente de Venezuela desde 1999
hasta su fallecimiento. Muchísimas historias allí, muchos vínculos entre Venezuela y Cuba que vinieron a sustituir en algunos aspectos la relación que tenía Cuba con la Unión Soviética una vez que terminó el régimen comunista allí en la Unión Soviética. Y Chávez Frías, la gran diferencia con Fidel Castro es que Chávez llegó y gobernó con elecciones durante toda su vida política, sí, pero ¿verdad? Un personaje también muy carismático, ¿no? Él mismo decía que para él Fidel Castro, dicho en otras palabras, pero era una suerte de mentor político, ¿no? Y eso hay que reconocérselo al propio Fidel Castro. Cómo también ligar la figura de Fidel, tú decías, con Hugo Chávez y para mí con Che Guevara, ¿no? Porque parece que van de la mano, por más que después tuvieron también sus diferencias, pero yo creo que supieron marcar un hito, supieron marcar un mojón en la historia de toda América Latina con esa revolución cubana que inspiró a muchas otras en la región y principalmente a dirigentes como Chávez, pero también a su acólito, al presidente Maduro, sin que podamos comparar el carisma de ambos o el legado que va a dejar tras de sí Maduro con el que dejó también el propio Chávez. Pero yo creo que entonces estos testimonios lo que nos demuestran es esa tremenda polarización que siempre supo causar Fidel Castro, ¿no? Aquellos que lo amaban y que le deseaban vida por siempre, ¿no? Y otros que realmente lo odian, que lo consideran una bestia, porque también hubo años de represión a partir del 2003 muy dura hacia la disidencia, después ha ido matizando, suavizando eso, pero evidentemente también es un régimen que ha oprimido a muchos, ¿verdad? Por algo también hay que reconocer que no todos en la isla viven contentos y que muchos cuando han podido han querido irse, deportistas, científicos, otros que te encuentras en Europa y que cuando le hablas con una cierta nostalgia o un poco de los mitos acerca de La Habana, te dicen, bueno, tú dame tu pasaporte europeo y vete con mi DNI o con mi cédula de identidad cubana y vive allí y verás cómo es la vida realmente. Con lo cual, no hay que caer en los extremos, ¿no? Ni era un ángel ni tampoco era un demonio, ¿verdad? Era un hombre como todos nosotros, con sus buenas cosas, con sus buenas ideas, pero evidentemente yo creo que también era tiempo de pasar página en Cuba. Por eso digo, hoy se mira con nostalgia, pero sobre todo yo creo que América Latina también ha cambiado, ¿no? Ha habido otro desarrollo, hay otro tipo de igualdad social, o por lo menos se busca esa igualdad social desde todos los ámbitos en los distintos países, y yo creo que ya esa revolución cubana pasa a ser parte de la historia de América Latina. Bueno, vos justamente hablabas de la relación con Venezuela. Su última aparición en público fue en agosto, cuando cumplió 90 años, junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su último discurso fue en el cierre del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Vamos a compartir un fragmento de este discurso en el que Fidel Castro, de cierta forma, ya se despedía y hablaba de su muerte. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos
y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida como Martí, Maceo y Gómez, en marchas indetenibles. Fin. Bueno, ahí está su discurso y me hizo recordar alguna frase de Fidel Castro que decía que él no quería pasar a la historia, que Napoleón había querido pasar a la historia y terminó como el nombre de un brandy, que por lo tanto esa no era su intención, sino que el pueblo cubano tuviera un desarrollo digno. Vamos a volver a ver qué está pasando en la Plaza de la Revolución en La Habana. Estamos en vivo con la cadena Telesur, la cadena venezolana. Sí, bueno, estas imágenes que vemos, Susana, es de la gente en Cuba, ¿no? Lamentando la pérdida de su líder. Pero además Fidel Castro exportó muchos ideales al exterior. Vos que te especializás en Medio Oriente y en toda la zona de África, ¿qué llegó a esa región del mundo del pensamiento de Fidel Castro? Bueno, evidentemente supo ser también un ícono, un mito y una suerte de líder revolucionario para aquellos países que también vienen reclamando esas ansias de libertad que hay hoy, por ejemplo, en Oriente Medio. A mí me sorprendió mucho la sintonía que supo tener con un presidente fallecido como es Yasser Arafat, el mítico e histórico líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Hubo visitas entonces del Che Guevara, por ejemplo, a Gaza y también Arafat visitó La Habana, con lo cual hubo una sintonía entre aquellos revolucionarios árabes con el revolucionario Castro, pero también en África. Yo viví en Sudáfrica un tiempo y pude ver cómo había una impronta a través de la diplomacia, pero también esa diplomacia de la salud que ha sabido cultivar y trabajar el régimen castrista, por ejemplo, con muchos médicos que trabajan en Sudáfrica, pero también, por ejemplo, en Angola. Eso ya se comentaba en alguno de los otros tapes. Con lo cual, yo creo que la prensa de estas regiones ha cubierto extensamente la muerte de Fidel Castro. Yo pasé el fin de semana viendo que los titulares principales de la cadena catarí, por ejemplo, Al Jazeera, que tiene una, digamos, una llegada, un poder de llegada muy importante a muchos millones de ciudadanos que hablan árabe, por ejemplo, ellos han dedicado extensa cobertura entonces a la muerte y al legado de Fidel Castro, con lo cual yo creo que es un dirigente que traspasó las fronteras claramente de la isla, ¿verdad? Y que es, como dije antes, es un ícono del siglo XX y con él algo ha muerto de ese siglo XX. Muy bien, están transcurriendo los 9 días de duelo decretados por el gobierno cubano. Vamos a ver cómo comenzaron a despedirse hoy en La Habana a través de un informe de la Agencia Francesa de Prensa. Miles de cubanos desfilaban en silencio el lunes por la Plaza de la Revolución para rendir el primer homenaje a Fidel Castro, que murió el viernes a los 90 años. Para mí el hombre más bueno que nos quería y que nos protegía. Siento mucho dolor. Como Martí nos convirtió en nación y él lo significó de una manera que en el mundo entero nos puso en el mapa. Es una pérdida muy fuerte que ha sufrido el pueblo y de verdad que lo vamos a sentir por mucho tiempo, para toda la vida. Ingresaban al Memorial José Martí, donde se levantó un sobrio altar de flores con la imagen del líder histórico, custodiado por una guardia de honor. Las cenizas de Castro no fueron exhibidas. El homenaje en este lugar, corazón político de La Habana, y donde Castro sedujo a multitudes con sus discursos maratónicos, se extenderá hasta el martes. Al día siguiente comenzará una procesión de 1000 kilómetros que recorrerá 13 de las 15 provincias del país y que concluirá el domingo en Santiago de Cuba, donde se espera sean depositadas las cenizas en el cementerio Santa Ifigenia. El homenaje abre una semana de tributo al padre de la revolución, que gobernó el país durante 48 años antes de ceder el poder en 2006 a su hermano Raúl debido a una enfermedad.
La disidencia cubana suspendió cualquier acto de repudio contra el dirigente por respeto al duelo nacional. Muy bien, vamos a seguir obviamente las alternativas de lo que suceda en La Habana. Recordamos que hay un equipo de la televisión pública que está viajando para traerles detalles de la ceremonia que se va a realizar mañana, en la que va a participar el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Sí, es así. Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu presencia, este análisis en el programa especial de 7000 Misiones sobre la vida de Fidel Castro. Y para despedirnos, como es habitual, nos vamos a ir con música, ¿no? Muy bien. Sí, es un grupo de artistas cubanos que hizo un video para Fidel Castro cuando cumplió 90 años, en agosto, ahora hace pocos meses nada más. Le hicieron este video en forma de homenaje. Nos reencontramos el lunes que viene. Que pasen bien. Gracias. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria del universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores, martilateando en el bolsillo. Hubo mandices y quitotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía. Eterno guerrillero de victorias, de victorias. Oh, 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 Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Hay un hombre que sueña la luz, caminando con firmeza. Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Un hombre que da su vida entera por Cuba y por su bandera. Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Y un Fidel que vibra en la montaña, regalando la esperanza de un nuevo amanecer. Caminante no hay camino, óyalo bien. Se hace camino al andar. Oye cómo canta Cuba entera. Caminante no hay camino. Y salió el sol tras el diluvio. Se hace camino al andar. Y es que la era está pariendo un corazón